Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar principio a esta sesión, que es la sesión número 7. ¿8? No, ¿cómo 7? Es 7, ¿no? Faltan 2. Sí, es la 7. 8, 9 y 10. Siempre me equivoco cuando estoy nadando también. En la vuelta 8, no pienso que me faltan 3. Bueno, de cualquier forma, vamos a dar inicio y la que se va ahora a ver, lo vemos en un momento. Déjenme hacer un resumen sucinto, valga la redundancia, de la última sesión, que fue en normatividad, legislación y obra pública. La invitada fue la doctora Mónica del Rosario Barrera Rivera, quien nos dio una muy buena exposición, pienso yo. Habló ampliamente de toda la condición legal que envuelve a la obra pública, el marco legal que necesita uno respetar y conocer, sobre todo al principio, para poder hacer el quehacer de la obra pública. El quehacer arquitectónico gubernamental siempre estará dentro de ese marco legal. Eso incluye licitaciones, por supuesto, los contratos, incluye todo lo referente a toda la información que tiene el proyecto de la obra pública para poder hacer las licitaciones y para poder realizar los contratos también. En el ámbito gubernamental no se puede hacer a un lado ninguna parte de la ley. Esto a veces frena muchísimo la velocidad de las obras y a veces también afecta la calidad de las propias obras. Tiene como todos sus pros y sus contras. La ley de obra pública ha sido, como lo dijo ella, muy modificada en cantidad de ocasiones. Casi cada gobierno hace una ley ad hoc y van incluyéndole algunas cuestiones, como por ejemplo el portal del Internet. O sea, el portal que se tiene para la parte de información de intranet, que se tiene para los precios de todos los materiales que hay, ahora ya se tiene en intranet y se tiene que echar mano de él para poder hacer los concursos también. Este portal básicamente da información de concursos, como lo mencionó ella, y lo mismo presenta las convocatorias para los propios concursos. Nos comentó algunos, yo diría que muy graves, asuntos relacionados con la corrupción alrededor de la obra pública, con algo que nos mencionó muy valiente fue que, bueno, ella ha sido perseguida, se ha enfrentado incluso a esa persecución cuando ha ejercido como testigo social en las últimas obras, sobre todo. Insistió mucho en la responsabilidad que se tiene por parte del residente de la obra, que es finalmente el que acaba firmando absolutamente todos los documentos de la obra, que van a ser posteriormente revisados por las auditorías. Le comentaba yo en esa ocasión que nosotros tuvimos en lo que era la obra de la T2, incluyendo todas las obras adyacentes a la T2, incluyendo el tren y etcétera, tuvimos 395 auditorías. No la creían ni los mismos auditores porque no sabían qué estaban haciendo. O sea, yo imagino que llegaban de todos lados a auditarnos, ¿no? Pero llegamos a juntar 395 auditorías. A la persona que se dedica a la obra pública o que finalmente se aboca a ser un funcionario público que va a hacer obra pública, pues es muy difícil, es algo que necesitan tener mucha información, mucho hígado y mucha resistencia para aguantar ese acoso de los auditores y de los acosos que se tienen muchas veces de todas las personas que están de alguna manera afectadas por la propia obra y por los propios políticos, por los diversos partidos y por las diversas instituciones alrededor de la misma obra pública, que se convierten en una especie de vigilantes por fuera de la misma obra.
En la ocasión del 20 de noviembre, no, del T2, hubo un momento en que se tuvo una reunión con periodistas, que esa reunión la provocó el que era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, que hoy es gobernador del estado de Chihuahua, y les mostró toda la obra, ya estamos a punto de terminar, y yo creo que la decisión de él, yo no soy amigo de él, conocido, pero el hecho de que él llamara a todos los periodistas que nos habían estado consuetudinariamente atacando y les mostrara la obra y les preguntara, bueno, ahora vean esta obra en tanto tiempo, 2 años, no llevamos ni los 2 años, vuelvan a escribir sobre ella, a ver si encuentran algún detalle que encuentren, que piensen que hay corrupción, ¿no? Y pueden escribir lo que quieran. No escribieron nada y ahí paró todo el ataque que teníamos permanente, diario, durante 200 días, diario aparecimos en los periódicos tachándonos de todo. Cuando la obra ya estaba muy avanzada, que fue cuando sucedió esta visita, fue importante porque la obra terminada nadie la criticó, se acabó la crítica. Ahora han sacado críticas diciendo que la obra, que el edificio está hundiendo, siempre pensamos que se iba a hundir, está previsto que se va a hundir. El edificio de los dedos, o sea, los 2 dedos de abordaje, están unidos a la plataforma y están unidos a las calles de rodaje y están unidos a la pista. Todo eso se hunde al parejo. Siempre se previó eso. Estos edificios están unidos al edificio principal que no se hunde mediante rampas que se deben estar adecuando conforme se vaya produciendo el hundimiento. ¿Hay mayor hundimiento? Sí, hay mayor hundimiento probablemente porque está bombeando más agua del lago, del fondo, del acuífero, y eso produce el hundimiento. Es algo que se ha dicho desde hace muchísimos años. El asunto es que nos dio Mónica una visión completa, pero al mismo tiempo una visión de una funcionaria que se comprometió y está comprometida todavía en mejorar todo lo referente a la reglamentación y a las leyes que tienen que ver directamente con la obra pública. No se puede hacer obra pública con esta reglamentación que no tenga problemas de toda índole. Por otro lado, mencioné yo también que se ha evitado la obra pública o que se le considera obra pública mediante otras formas de contratación, como son los PPS, los proyectos llave en mano, que evitan el concurso, por un lado, y evitan toda la reglamentación de la ley de obra pública. Aún esos tienen problemas, pero mucho menos que la obra pública como está concebida aquí en México todavía. Va seguramente a cambiar y seguramente tendremos en un momento dado una especie de verano en lo que es la reglamentación y la legislación alrededor de la obra pública. Yo lo deseo porque a lo mejor alguno de los aquí presentes va a dedicar su vida a hacer arquitectura, pero a hacer arquitectura institucional, que es probablemente la más difícil de llevar efecto, por lo que les menciono. Pero por el otro lado, también es la que le da al arquitecto las posibilidades mayores desde muy temprano. Cuando yo inicié mi trabajo dentro del gobierno federal en obra pública, estaba yo en aeropuertos y servicios auxiliares, tenía yo 36 años. Y a los 36 años empecé a hacer obras por muchísimos metros cuadrados y por muchísimos millones de pesos. O sea, pocos arquitectos a esa edad pueden llegar a desarrollar esa cantidad de proyectos o estar al frente gerencial de esos proyectos. Entonces tiene sus ventajas y tiene, por supuesto, el que tiene uno que pensar que es un servidor público y que no va a hacer como servidor público lo que él piensa que debe hacer, sino va a hacer lo que es en beneficio del público, en beneficio de la... Hoy nos acompaña una vez más mi querido amigo y arquitecto Enrique Mejía Rojo, quien nos va a hablar sobre la ejecución
del proyecto a la realidad, del brinco que hay entre el proyecto y la realidad. Ese brinco hace que si no se llega a la realidad, no hay obra, y si no hay obra, no hubo nada. Lo mencionaba yo en una plática anterior. Probablemente queden los planos, pero eso no es arquitectura. Esos son planos de arquitectura. Entonces, ese brinco que hay entre los dos, entre el proyecto y la realidad, es un brinco bastante largo, bastante complicado, bastante difícil de hacer en forma ordenada, y Enrique lo ha hecho en muchos lugares. Ya para los que lo conocen, saben que trabajó con Ricardo Legorreta, con el arquitecto Ricardo Legorreta. Me tocó que fuera mi jefe ahí con Ricardo Legorreta, del 60 al 80, y al final fue socio de Ricardo, socio asociado al despacho de Ricardo, porque Ricardo asoció a varios arquitectos con gran capacidad como él. Fue docente de la facultad aquí en el posgrado de arquitectura, especialista en arquitectura hospitalaria, se pasó, que me corrija, 30 años haciendo hospitales en el Seguro Social. Por eso me lo jalé yo para hacer el 20 de noviembre, porque realmente necesitaba yo a alguien especialista en hospitales para llevar a cabo una obra en el tiempo que la llevamos a cabo y con la velocidad y con la calidad que se hizo esa obra. Esa también especialista en arquitectura aeroportuaria, ahí me tocó a mí recibirlo ahí en arquitectura aeroportuaria, en arquitectura escolar, donde aprendimos juntos, y es asesor de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud todavía. El tema pues va a ser la ejecución del proyecto a la realidad y la ejecución de la obra, como mencionaba yo, se desarrolle o no el proyecto ejecutivo. Hay veces que no desarrollamos no desarrollamos como funcionarios públicos el proyecto ejecutivo, entre otras cosas porque no se vale. El proyecto ejecutivo puede ser guiado, puede ser asesorado por el funcionario público, pero no lo va a realizar él. Tendrá que darle al arquitecto que va a realizar el proyecto todos los datos, todas las bases técnicas, todas las especificaciones para que pueda realizar ese proyecto correctamente y para que ese proyecto finalmente sirva para lo que fue diseñado y no se encuentre uno con sorpresas después. Les comento nada más que también lo había comentado probablemente, que el paquete que hicimos para el concurso, una vez fallado el concurso de la T2 para el proyecto de la T2 que ganó Pancho Serrano, que por cierto me prestó la maqueta que está ahí en la exposición, una maquetita pequeña. Una vez que lo ganó, el paquete técnico pues era una cosa así, realmente una cosa impresionante lo que tenía, y fue hecho por especialistas del propio ASA y foráneos, ¿no? Con eso él pudo proyectar y con eso se apegó lo más posible. Además fue asesorado por un ingeniero aeronáutico especialista en aeropuertos, sobre todo en plataformas, que era una de las partes más complicadas del proyecto mismo de la T2. Dejo con ustedes a Enrique, vamos a estar interviniendo ambos. Y Enrique, bienvenido. Muchas gracias, arquitecto. Si quieres. Bien, buenas tardes. Pues nuevamente yo, como dirían en mi pueblo, la realidad es que lo que vamos a ver, y voy a empezar por una anécdota que van a ver ustedes en este plano. Me voy a permitir pararme para poder hacer señalamientos y si ustedes desean interrumpirme cuando ustedes lo deseen. Me paro de este lado para no pararme donde se paró Mónica Barrera el otro día, contrarrestar. Bueno, aquí ven el Camino Real, esta es la planta de conjunto, es de un libro del arquitecto Legorreta y están todas las áreas que tenía o que tiene actualmente. Sin embargo, para la ejecución del proyecto a la realidad,
Este anteproyecto, cuando estábamos en anteproyecto, toda esta superficie era usada por el Hospital ABC, que ahora está por allá arriba en la montaña. Y era un predio con muchísimos árboles frondosos que ahora están ubicados en este patio, que es el patio de la alberca. O sea, se transportaron todos esos árboles y nos ayudó un señor Juan Siles, que era el encargado del bosque de Chapultepec, a hacer esa transportación. Y bueno, todavía están ahí y se dan pues muy bien todos estos árboles. El proyecto original constaba de 5 niveles de sótano de estacionamiento. Todo el predio iba a ser para una tienda departamental, no se supo cuál, pero podía haber sido Palacio de Hierro, algunas de esas que estaban ya ejecutando trabajos y tenían otras tiendas en México. También tenía en esta zona una gran torre con todas las habitaciones del hotel. Igual que muchos hoteles en el mundo, el registro estaba como en el piso 10, y de ahí seguía el hotel y abajo estaban una serie de centros para centros de convenciones. En la parte posterior había una torre de oficinas bastante grande y la parte de la terraza de ese centro departamental pues tenía para salida de golfistas. Yo nunca he sido golfista, o sea que creo que le llaman putting green, pero no estoy muy seguro. Y todas estas áreas iban a servir para ese primer proyecto de hotel. Se hizo un análisis y se vio que a pesar de la ubicación que teníamos y que se pretendía que se dirigiera hacia el bosque de Chapultepec, pues lo que alcanzábamos a ver era el Centro Deportivo Chapultepec, que está aquí abajo. Y como tiene una parte que cubre la alberca y los gimnasios, pues cuando menos casi la mitad de las habitaciones veían hacia esa zona. Se tomó una segunda decisión que fue hacer que fuera un hotel horizontal y que permitiera vivir hacia su interior. Como ustedes podrán apreciar después de ver la primera descripción que hice del hotel y contra esto, pues el primer hotel costaba 4 veces lo que costó este finalmente, ¿no? Siendo hacia el interior y viviendo y siendo lo que se llamó en aquella época un área de solaz esparcimiento para que no contendiera contra la ciudad, que ya era un caos. Y les hablo de 1965, 62, cuando estábamos haciendo este proyecto. Y ya era un caos, o sea que imagínense ahora cómo estamos, ¿no? Me voy a permitir por favor. interrumpirte, Enrique, para completar esta anécdota. Me acuerdo que, y esto lo contaba el propio Ricardo, que alquilaron un helicóptero, ¿no? Sí, alquilaron un helicóptero, él, para subir a los directivos del Banco Nacional de México, que eran los financieros, y a los del hotel, y lo subió piso por piso en el helicóptero. Y volteaban el helicóptero para que vieran qué había alrededor. Y siempre les mostró la ciudad y dijo, esta es la ciudad que van a ver desde los edificios, desde el edificio Torre que mencionabas tú, ¿no? Y ahí los convenció de hacer un edificio claustral, es una especie de claustro inspirado para mí, creo yo, y él lo mencionaba, en los claustros del siglo XVI, con vida interior, separado del resto de la ciudad y con la intención de hacer un verdadero oasis dentro de la ciudad. Fue tan importante para mí esa decisión por parte de Ricardo Legorreta, que se ganó muchas críticas, sobre todo al principio, que era un hotel que no funcionaba como querían los hoteleros y todo eso, estaban acostumbrados a un edificio vertical, como lo siguen haciendo, y que él se empeñó, que creo que es el hotel, es el mejor hotel, sigue siendo el mejor hotel de la Ciudad de México, con mucho. Y es increíble porque es el que es diferente al resto de los hoteles de la Ciudad de México. Como no es el Hotel Cortés, pero el Hotel Cortés era un viejo edificio, no era un hotel, ¿no? Pero la idea, el concepto fue absolutamente, yo creo que muy exitoso y lo sigue siendo, ¿no? Sí, arquitecto. Bueno, para fortalecer lo que dices, el inicio fueron establecer todas las zonas habitacionales como misiones. El nombre de las misiones eran el nombre de las misiones que estaban en Baja California.
Entonces todo el aspecto está alrededor de un gran claustro, esta zona de habitación, y son patios y jardines. Y bueno, acá está la zona central, que son las de servicios, es el acceso, que seguramente muchos de ustedes conocen, donde hay una especie de fuente que en su época se le llamó el molcajete, lo diseñaron en Japón, no se diseñó en México, pero que tiene y hace y forma una serie de olas muy espectaculares. Y esta zona que ven ustedes aquí era una entrada, o es una entrada de acceso al tercer nivel, porque se pretendía que por ahí accedieran a la zona de banquetes, pues las personas importantes, desde luego, y la novia, y porque de ahí pasan directamente a la zona de banquetes que está en esta zona, la parte central. Estas son la zona de suites, y la suite presidencial está aquí. Hasta arriba, la última zona de la rampa es lo que es la alberca de esa suite. Bueno, este es un proyecto que, como ustedes ven, del origen del proyecto original, del anteproyecto original a la realidad de lo que se construyó, pues fue otra cosa. Fue delimitado por dos aspectos, uno el costo y dos el sistema de operación y el estudiar el entorno del edificio. La que sigue, por favor. Aquí, para reforzar lo que estamos diciendo, miren, el expediente del predio y su entorno, viendo la anécdota que platicó el arquitecto, pues ustedes ven que se requieren expedientes fotográficos, es como un repaso de lo que ya hemos visto, levantamientos topográficos, estudios de mecánicas de suelos muy importantes, identificación de la propiedad, restricciones del predio, lineamientos municipales, estatales y o federales. Aquí hubo que sacar todas las licencias, esas y más, porque de pronto hay otras gentes que ni uno conoce ni sabe dónde son, pero todos piden las licencias. Bueno, pues es lo que se requiere finalmente, el programa de requerimientos arquitectónicos, la elaboración del anteproyecto arquitectónico autorizado, que es fundamental. Siempre, y les recuerdo lo que decía Mónica Patiño, si no hay firmas, hay otro tipo de leyes que lo llevan uno a lugares que no quisiera uno conocer nunca. Y aquí ven las normas de diseño, las normas de mobiliario, equipamiento y normas de operación. Si bien es cierto que en la zona de ciertos edificios privados, como estamos hablando de un hotel, pero si hablamos de hospitales, si hablamos de aeropuertos y si hablamos de áreas escolares, yo creo que el más libre entre los tres es el aeropuerto, aunque también es muy normado, o sea, existe una gran cantidad de normas. Cuando menos en cuanto a pistas, pues no se pueden hacer pistas así chuequitas, ni en otro sentido, ¿no? Ni cóncavas ni convexas, sino tienen que ser rectas, porque pues, como estamos aterrizando actualmente todos los tipos de aviones. Tienen una dimensión esas pistas que al rato vamos a ver. Pero bueno, hablamos de las normas de diseño porque prácticamente estos tres conceptos es lo que lleva al arquitecto a hacer un diseño de estos tipos de edificios. Y casi todo el gobierno está suficientemente normado o normatizado, tanto para el diseño, para el mobiliario y para el equipamiento. Y todo eso corresponde a una operación, a una norma de operación, que ahorita vamos a ver. Y con eso llegamos a un proyecto ejecutivo. La que sigue, por favor. Ustedes ven aquí las normas de operación. En proyectos en el sector público, cualquier cambio, como dice aquí, una vez autorizado el anteproyecto debe estar plenamente justificado y soportado con toda la documentación, ya que el no tenerla origina costos adicionales y por lo tanto pliegos de responsabilidad. El cambiar estructuras, el cambiar algunos otros tipos de que esto no me gustó, que es muy, digo, perdón que lo diga porque yo también soy arquitecto, pero luego no estudiamos bien los detalles y queremos cambiarlos en el proceso de la obra y eso cuesta. Cuando estábamos con Ricardo, el arquitecto y yo, nos inventó una frase porque ya existía entre los particulares, el que cambia paga. Y con ese concepto que lo aplicamos en el sector público, eliminamos muchos problemas, el que cambia paga. Si quería el arquitecto cambiar, pues él pagaba. Si quería el constructor cambiar, él pagaba. Y si quería la institución cambiar, pues tenía que obtener todos los permisos y de las áreas correspondientes para poder hacer los cambios. Ahí viene otra anécdota. Cuando estábamos haciendo Smith, Klein & French, ¿no? ¿Fue en Smith Klein? Sí. Con Ricardo también. En ese momento Ricardo tenía más de 50 obras
de la más pequeña era una casa habitación. Y realmente estaba el despacho en su pleno apogeo. Y Ricardo había diseñado, en el despacho había diseñado un jardín que daba al comedor de ejecutivos de la fábrica. Y los gringos dijeron que no les gustaba el jardín, que lo iban a cambiar. Y entonces Ricardo les dijo, pues cámbienlo, pero ustedes lo pagan, pero lo van a cambiar cuando el arquitecto se vaya. Cuando yo deje esta obra, cuando ya la inauguremos, cuando ya no esté yo al frente de esta obra como director de la obra, entonces la van a poder cambiar. Y así sucedió. Se fue y entonces los gringos tumbaron todo y hicieron una porquería ahí, pero eso fue después de que se fue Ricardo y se fue el despacho. Sí, bueno, como ustedes ven, sí, los arquitectos pueden imponer su criterio mientras están. Nos pasa lo mismo a los funcionarios públicos, ¿eh? Mientras estamos, sí, señor, cómo no, señor, qué horas son las que usted quiera, señor. Y nomás nos vamos y entonces ya no nos prestan ni un cartoncillo y no nos permite sacar ni un documento, por ejemplo, para defendernos de cualquier cosa de Contraloría. Bueno, aquí ven el segundo párrafo, dice: antes de iniciar una obra, los proyectos ejecutivos deben estar exhaustivamente revisados, principalmente por el proyectista responsable, el coordinador interno, el área operativa, los supervisores de la obra interna y externa y el contratista de la obra. Si alguna vez son funcionarios, exíganles que todos firmen, porque eso es parte de su responsabilidad y de sus funciones dentro del trabajo. Esa es una manera de que se hagan verdaderamente responsables, ¿eh? No pueden decir que no ante la ley, porque está su firma plasmada en esos documentos. Así como nosotros como funcionarios directivos o gerentes o subdirectores que hemos sido, tanto el arquitecto Velasco como su servidor, pues tenemos que firmar, pues deben de firmar todos ellos. Es muy importante. En un proyecto todos los detalles constructivos son importantes, por lo que se deben resolver en la etapa de diseño. Y aquí les pongo un ejemplo, muy, muy simple, pero es la verdad. Si en los cortes por fachada, y no voy a decir nombres de los arquitectos muy famosos que alguna vez trabajaron haciendo proyectos en las instituciones, y me decían, ¿para qué quiere cortes fachadas? Si el corte general y ahí está. Nada más que en un corte general no se ven esos detalles. Y si a ustedes, por ejemplo, si no hacen los cortes por fachada, no pueden visualizar algo tan simple como un botaguas o un tapajuntas, en un aeropuerto puede significar 10 kilómetros de longitud. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene 3 kilómetros por cada lado, así que allá son 6. Y de ancho como 500 metros, medio kilómetro. O sea, ahí hablamos de 7 kilómetros. Si les faltó el tapajunta, son 7 kilómetros de tapajunta. Entonces, todo ese tipo de detalles nos parecen fundamentales para que del proyecto se haga una realidad y aparezca en los catálogos de conceptos y cantidades de obra perfectamente especificados y cuantificados. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos entrando a las unidades hospitalarias. Lo que trato de hacerles y que visualicen son las pirámides de servicio. Así están conformados la Secretaría de Salud, está conformado el Seguro Social, está conformado el ISSSTE. Son las pirámides de atención médica. O sea, la base es la medicina familiar, luego siguen los hospitales generales de zona y el centro médico. Si algunos de ustedes han ido a cualquier servicio de estos, primero tienen que asistir a la medicina familiar, luego son derivados al hospital general, donde ya hay ciertas especialidades, las 4 básicas, y luego van al centro médico donde aparecen todas las especialidades. Sin embargo, el segundo triángulo, lo que quiero que vean es que el costo de construcción y de operación es inversamente proporcional al tamaño. No importa cuántas tengan, todo esto siempre será la realidad. O sea, el costo de un centro médico es altísimo en relación a las de medicina familiar y por obvias razones en la operación es igual. Para que tengan una idea, un hospital general de zona, si costara 100 millones de pesos, bueno, a veces cuestan, por supuesto, mucho más que eso es lo que les cuesta un año de operación. Si la institución no lo tiene, pues no lo va a poder operar.
Y como un hospital de esos más o menos cuesta 600 millones, pues se requieren 600 millones de pesos cada año para operarlo. Eso es para poder tener una idea de la planeación que deben de seguir en todos los aspectos del gobierno. La que sigue, por favor. Aquí ya ven algo que es el proyecto, cómo surge, es la etapa del proyecto, y aquí le pusimos la realidad. Es una realidad virtual porque es de una perspectiva, pero la verdad es tan real que así quedó. Bueno, como dice el arquitecto, nos quedó mejor, pero finalmente aquí está. Este es un edificio que constaba del edificio principal donde están los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, la hospitalización. Este era un estacionamiento existente, la consulta externa existente. Todo esto fue ampliado y remodelado. Aquí está el área administrativa en un edificio aparte. Este que no está en blanco era la residencia de médicos y aquí está el área de investigación y docencia. Esa área de investigación y docencia que aparece poco es muy importante en los centros médicos porque es donde descubren los nuevos tratamientos si los médicos se dedican a eso. Y más adelante vamos a ver el porqué. Por favor, la que sigue. Aquí hay algunas plantas, miren. Aquí pusimos algo de la historia del 20 de noviembre. Durante 3 décadas, que fue cuando ya le entramos, porque fue en 1961, 1991, es cuando entramos a la etapa de remodelación de este hospital y de la ampliación, había muchos factores de capacidad en el hospital. Ya había sido rebasado por la demanda y casi todos los hospitales en el Distrito Federal ya atendían todos los servicios médicos. O sea que no había un orden, ya en cualquier hospital querían hacer trasplantes de corazón con todos los riesgos que conlleva eso, sobre todo si no hay las áreas quirúrgicas convenientes para hacer el trasplante. Y finalmente, 18 meses después de planeación, proyecto y obra, el 1 de octubre, día del ISSSTE, se inauguró el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Esa es la etapa que nos tocó al arquitecto Velasco y a mí. Aquí ven una planta de hospitalización. Perdón, la entrada, esta es la entrada principal, que hay un archivo clínico. Y de este lado está el banco de sangre. Aquí hay un área que yo le llamo el área para bien morir, era como la de los hospitales. Cuando se inició la medicina en México, que le hicieron los sacerdotes, en el trayecto de Veracruz a México, en todas las iglesias, había lugares para que llegaran las gentes que estaban lastimadas, heridas, a bien morir, por eso se le llamaba el área de bien morir. Y una de las salas de las iglesias servía para ese fin. Bueno, también tenemos las áreas auxiliares de diagnóstico y tratamiento y más adelante vamos a ver otras áreas, pero aquí hay laboratorios. Fue una adaptación en una estructura bastante compleja que fue modificándose durante 30 años. Las centrales de enfermedades, para que tengan una idea, eran de concreto, porque se les hacía que así iban a durar más, pero pesaban muchísimo para un hospital de esas características en una zona sísmica. Por favor. Bueno, aquí tienen algunas áreas de imagenología, por ejemplo, uno de los equipos, la que sigue. Aquí otra anécdota. El proyecto original fue del Hospital Fager, pero posteriormente en los 60s intervino esta área con un proyecto que ya fue del ISSSTE, que estaba recién iniciado ese proyecto, y lo hizo el arquitecto Enrique Landa. El despacho de Enrique Landa era un despacho muy importante y fue además jefe de mi taller, donde yo estudié, el taller 5, y el arquitecto era un gran arquitecto y él hizo ese proyecto. Y a mí me tocó trabajar de dibujante ahí, eso nada más es como anécdota. Yo dibujé el primer 20 de noviembre y luego me tocó transformar el 20 de noviembre como lo han visto ahora, ¿no? Es decir, eso fue posteriormente, 30 años, 40 años después, me tocó hacer eso. Enrique Landa lo moduló muy bien, nos burlábamos un poco de él porque decíamos que tenía el modulor metido, y lo hizo tan bien que cuando nosotros intentamos en las fachadas cambiar esa modulación,
Juan Luis Díaz, que ya conocen ustedes, intentó por todos lados cambiarla, no pudo cambiarla. Y llegamos a la conclusión que debíamos respetar el módulo de Enrique Landa. Se lo comenté yo al maestro Landa, pues le cayó muy bien, pero realmente era vamos a decir, un experto en esas cosas, en los materiales, y se volvió también un experto en hospitales. Gracias, arquitecto. Bueno, aquí ven el área de encamados, una parte del área de encamados. Son habitaciones, en algunos casos en terapia intensiva son individuales, en las otras son de 2 y 3 camas, muchas de las áreas. Y aquí tienen un área de pediatría, con todos sus servicios. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tienen una foto de las áreas de encamados. Aquí, por primera vez, aunque ustedes no lo crean, se aplicaron este tipo de portacortinas y portazueros, porque antes se tenían que poner 2 líneas y 2 portazueros. Y ahora con este elemento, con un solo portazueros era suficiente, porque podía girar alrededor de la lámpara. Y bueno, aquí vienen todos los módulos que en el diseño pues llevan gases, llevan oxígeno, llevan todos los servicios que requiere para un paciente, y ahí lo conectan. Y este es el mobiliario, pues es la cama para alimentar, tienen un buró y una cama. Y una silla que en esta foto no se ve, pero que sirve para que el acompañante pueda auxiliar a su paciente durante el día. Y en la noche generalmente nos corren, pero como somos tan necios no nos queremos ir y nos quedamos por ahí en algún lugar. Generalmente usan las salas que les llaman salas de día para que pernocten muchos de los pacientes. Les voy a platicar una anécdota de eso. En La Raza, cuando estábamos en plena remodelación y cuando se estaba haciendo todo el área de servicio, la gente llegaba con su paciente y lo dejaba. Pero algunos de ellos son tan pobres y tan humildes que no tenían, venían sucios, ¿no?, llenos de tierra, y ni en los moteles de paso que estaban enfrente los querían recibir. Así que tuvimos que hacer un área especial para los familiares de esos pacientes donde pudieran bañarse, tomar un alimento o algo, porque si no se la pasaban con su cobijita durmiendo ahí en la sala de día, ¿no? Y bueno, aparte de que no es lo correcto para ellos, tampoco es lo correcto para los pacientes. En otros países durante la noche corren a todos los familiares, no hay familiares. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ven el 6º piso de cirugía. Aquí se ven los quirófanos, aquí hay un área de cardiología, de trasplante cardíaco, y aquí hay un área de trasplantes. Esta área fue la que en otra ocasión les comenté que no nos permitieron cambiar. Esta es la central de esterilización y equipos apoyada por el área de central y el área de almacén, y todos los elevadores para dar esos servicios. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ven un quirófano. Aquí ya se aplicó un tipo de acabado diferente, es un plástico en paneles de 1.20, 2.44 o 3.66, que fue el que aplicamos, y que se une por termofusión, o sea que no hay juntas. Eso lo hace mucho más estéril, y que además tenía la posibilidad de poner un zócalo sanitario, entonces lo hace mucho más higiénico. Este es uno de los encamados de terapia intensiva, y si ustedes recuerdan, aquí están selladas las ventilas, porque no deben tener aire del exterior. Sin embargo, los vidrios siguen siendo con el diseño de la serigrafía. Por favor. Aquí ven el área de otro edificio de consulta externa que fue el que les señalé en el conjunto. Y bueno, este vale la pena que se los explique. Es un consultorio que entra en el módulo 720 por 720. Si ustedes ven este módulo, tiene 360 por 720. Y está la recepcionista, aquí tiene 4 archivos, porque son 2 para el médico de la mañana y 2 para el médico de la tarde. En cada archivo les caben 600 expedientes. Eso hace que sean 1.200, que es todo, digamos,
los derechohabientes que están asignados a un médico, por profesiograma médico, en todos los hospitales, en los tres, seguro, en todos, esos son los que ellos deben de atender. Y luego tienen un área de entrevista y el área de auscultación con un pequeño vestidor para el paciente, o sea que el paciente llega, se registra y, bueno, de acuerdo a los horarios que tiene el doctor, ahí pues lo entrevistan y lo curan. En la actualidad, y porque a mí me ha tocado hacer ese viacrucis, el doctor pues ni voltea a uno a verlo y le dice qué le pasa, le duele el estómago, sí, vaya al laboratorio y ya se deshizo de uno. Ahorita van a ver por qué, por los tiempos en los que tienen que tenerlo, por favor. Miren, un médico debe de atender 1.200 derechohabientes, el médico el segundo turno 1.200, o sea que un consultorio por turno. No, perdón, 1.200 derechohabientes tiene asignados a él y solo atiende, aquí se ve abajo, 4 por hora, o sea que atiende 16 personas al día. Sí, pues atiende 4 horas, debería trabajar 8. Pero ahí ven, 4 horas de jornada son 16 pacientes por día. Ahora, aún así, multipliquen 16 por los 252 días que se trabajan, quitándole sábados, domingos, días festivos y puentes, y entonces van a ver que aún así, un médico podría ver 4 veces a su paciente al año. Y aquí ni tan siquiera nos enfermamos tanto. O sea que tendrían tiempo para dar una mejor atención. Y los de consulta de especialidades dan 20 minutos por consulta, o sea que nada más ven 3 por hora, y en 4 horas que dan de servicio, pues ven a 12 derechohabientes por día. Y las otras horas se supone que las tienen de dedicar a la docencia y a la investigación, se supone. Pero la verdad es que se van a sus consultorios privados como Manolete, ¿no? A cobrar. Bueno, no sé si conocieron a Manolete, era un torero que cobraba muy bien en las corridas. La que sigue, por favor. Aquí vuelven a ver normas de operación en encamados. Una cama por cada 10,000 derechohabientes. 6 camas y un aislado para que sea atendido por una enfermera, y 12 camas y 2 aislados, que son los módulos, para atendidos por una enfermera en el turno de la noche. O sea, esa persona es como la mujer araña, ¿no? Atiende a todos. Y un quirófano para cada 50 camas. Una anécdota para que tengan ustedes una idea. Cuba, cuando tuvo la fortuna de que se hubiera caso, ya no sé si ahora es fortuna o infortunio, pero finalmente los cubanos, cuando empezaron todo este asunto, el sistema cubano quiso emular al sistema norteamericano. Y en Norteamérica, en Estados Unidos, ya lo están cambiando, pero así fue, atendía, en lugar de una cama por cada 10,000, tenían 10 camas por 10,000, o sea, 1 para cada 1,000. Entonces Cuba, los hoteles, si algunos de ustedes han ido a Cuba, los hoteles los convirtieron en hospitales, muchos de ellos. Eso hizo que tuvieran suficientes camas para las demandas de los cubanos, estaban muy contentos y siguen muy contentos. La medicina cubana ha progresado muy bien, de manera muy notable, inclusive por la investigación y docencia que hacen. A mí me tocó ir 2 veces a Cuba representando a México en el asunto hospitalario, y nos tocaba que nos atendiera, desde luego nos guiara un joven arquitecto de ahí de Cuba, y ellos nos platicaban, algunos con gusto, otros con tristeza, y los de la tristeza, que es lo que más se le queda a uno, es que su esposa trabajaba del otro lado de Cuba, o sea, él estaba en La Habana y ella estaba en Santiago, son como 1,000 kilómetros, algo así, 2,000, no me acuerdo. Y solo se veían una vez al año, y entonces él dijo, no, pues me voy a ir con ella. Entonces le dieron 3 chances, o te regresas a trabajar o te vas a cortar caña. Pues ahí, así estuvieron durante un tiempo, hasta que finalmente pudieron vivir juntos, ¿no? Ya que los entendió más o menos el gobierno a ellos. Pero finalmente pues así era el asunto cuando a mí me tocó asistir ahí. Aquí ven las normas de diseño, que como ustedes ven, las normas de encamados obedecen a cuántas
personas puede atender una persona. Y acá ven los módulos que se usan para el diseño. Generalmente es, si lo quieren llamar 30 centímetros, porque finalmente todo les va a dar 720, 30 o 60 centímetros. Y, por ejemplo, el área de camados es de 9 por 720 para 6 camas y un aislado, que es lo que atiende a una enfermera en el turno diurno. Y luego los acabados pues, eran de pisos de loseta vinílica para que fueran más cálidos los hospitales, al menos eso fue en 1970, 75, 78 y quizás hasta 1980. Pisos, muros, primero tenían papel tapiz, pero se empezó a desprender y entonces se cambió a una pintura que se llama cáscara de naranja epóxica, también muy limpio y muy fácil de limpiar, porque también tiene que ver el sistema de operación. Por eso la cintilla, si todos han ido a algún centro médico, a algún hospital del seguro, de los que se hicieron en esa época, los trabajadores no deben de limpiar arriba de 2.10. O sea que si son bajitas, pues no alcanzan, y si son bajitos tampoco, pero ahí de lo que se trataba era que limpiaran hasta cierta altura, y el papel tapiz se empezó a desprender y entonces se usó ese producto, cáscara de naranja, para que fuera muy fácilmente limpiable, con canceles de aluminio con plástico laminado, que en el 20 de noviembre se cambiaron por lámina porcelanizada. Los que nos acompañaron a la visita del tecnológico se pudieron dar cuenta de lo que realmente es la lámina porcelanizada y que es muy fácil de limpiar, pero a veces muchos de ellos no lo quieren hacer, ¿no? Y se vio porque con una simple Karcher pudieron haber tenido flamante el edificio y lo tenían todo escurrido. La que sigue, por favor. Bien, estas son normas de mobiliario. Como ven aquí, en la zona de encamados es una cama de 1 metro por 2.10, un buró, una silla para acompañante, un manómetro que debe de ir a 30 centímetros arriba de la cama camilla o de la cama para que realmente funcione. El riel portazueros en el plafón, en cubículos, de 2.40 por 2.70 cada, con cortinas entre camas. En enfermeras, pues un mostrador. Les comento, muchos arquitectos hacen los mostradores para centrales de enfermeras, que no sé si han ido al Hooters, pero pues necesitan sus patines también para desplazarse, porque para que se vean bonitos hacen unos mostradores, pues como de este tamaño o más grandes, ¿no? Y eso no le sirve a una enfermera. Una enfermera requiere de 1 metro 20 centímetros para hacer su trabajo de escritorio. Bueno, este es un área de encamados, ahí ven las camas, y ahí ven el aislado, y ahí ven la central de enfermeras. Aquí no marcamos los apoyos, pero requieren un séptico, un aseo, y algunas otras áreas que les son útiles para poder dar su servicio correctamente, donde ponen cómodos y demás. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es la Terminal 1 y 2. Aquí les marqué 3 asuntos. En el proceso de la Terminal 1 se definió la demolición del edificio de administración y servicios de seguridad, mejorando con esto la claridad en las partes de la terminal y la circulación vehicular. En la Terminal 2 se modificó la estructura del estacionamiento. Se ubicaron las lagunas de regulación para agua de lluvia en beneficio de ambas terminales. Todos estos aspectos que se hicieron durante el proceso mejoraron notablemente el origen del proyecto. Creo que ya no han vuelto a escuchar que se inunde el aeropuerto de la Ciudad de México. 0 inundaciones. Tuvimos que hacer un drenaje profundo con un escudo casi por 500 metros y luego llegar al rebombeo hasta lanzar el agua al río de los Remedios. Aquí ven las pirámides nuevamente. No le puse los nombres técnicos reales, pero hagan de cuenta que es el intercontinental, continental y los regionales. Y de ahí el costo pues es exactamente igual, porque en el de arriba pues pueden llegar a las 4 pistas simultáneas, ¿no? Los otros pues pueden tener una pista. Toluca tiene una pista excelente, una de las mejores de México y del mundo. Solo hay 50 en el mundo y una está en Toluca. Se llama, creo que ya se me olvidó, XL3 o algo así, arquitecto. Sí, bueno, se los mencioné yo en otra ocasión, ya que Toluca formó parte del sistema metropolitano
y forma parte del sistema metropolitano, y se le instrumentó con un ILS categoría 3, o sea, es un instrumento para aterrizar, que categoría 3 quiere decir que puede entrar el avión con cero visibilidad o muy cercana a cero la visibilidad. Los instrumentos están en tierra, pero también tienen que estar en el avión, y el piloto debe estar entrenado para ese tipo de aproximación con ese tipo de ILS, de ese instrumento. En México nada más hay uno, en Toluca, en Argentina hay uno, en Chile hay otro, y el resto está en el mundo desarrollado, que va en vías de subdesarrollo ahora, pero desarrollado. El asunto es que los tienen en Estados Unidos, Europa, los países que tienen problemas como Rusia, que tienen problemas de aproximación por neblina, ¿no? Fundamentalmente. Este sistema de ILS ahora se está aplicando en tierra también. Ya en este momento tienen sistemas que funcionan de la misma forma cuando se mueven los camiones de las minas, los yucleis de las minas que tienen 20 toneladas o más de carga o hasta más, se mueven ya en automático sin piloto. Entonces trabajan 24 horas, día y noche, y eso ha bajado los costos brutalmente, ¿no? Pero, y va este desarrollo que viene de la aviación directamente a impactar finalmente el transporte al grado de llegar a los vehículos que no tengan piloto. Es decir, las ciudades que ya estén instrumentadas para esto, las carreteras instrumentadas para esto. En el aeropuerto de Schiphol en Holanda, el transporte entre el aeropuerto y la terminal, entre la terminal y el estacionamiento, se hace en un autobús que no tiene piloto y tampoco tiene rieles y está manejado totalmente por computadora. En el centro de Ámsterdam también hay unos recorridos que hacen camioncitos de 20 pasajeros que los hacen también sin tener un chofer. Esto, en el caso de los aeropuertos, sí mejoró muchísimo la capacidad porque permiten operar las 24 horas sin problema y sin problemas meteorológicos también. Creo yo que del proyecto a la realidad en el caso de los aeropuertos, como en el caso de los hospitales también, pero hay un tramo muy largo en donde se tienen que tener absolutamente las certezas y la seguridad de que se cuenta con todas las especificaciones. Tuvimos que hacer algunas modificaciones, como decía el arquitecto Mejía hace un momento, en el camino, por la rapidez con la que se construyó, pero fuera de estos 3 puntos que mencionaba él, el haber cambiado la vialidad en la T1, haber usado los lagos de regulación dentro del propio sistema de calles de rodaje y pistas, que no se tenía ningún antecedente en aeropuertos para eso. Cuando les pregunté a los aeronautas especialistas de ingenieros aeronáuticos especialistas, si podíamos poner un lago de regulación en medio de las calles de rodaje, pues no, dijeron que no se tenía noticia, pero además no había ningún inconveniente que se hiciera. Y así se hicieron, y gracias a eso, como decía Enrique, se evitó las inundaciones y a un sistema de alta velocidad de drenaje, o sea, un sistema que bombea el agua y la saca a mayor velocidad y la manda por medio de bombas a los lagos de regulación y finalmente al lago último de regulación del aeropuerto que está fuera del aeropuerto del otro lado del periférico. Entonces estos cambios hacen que el proyecto mismo se modifique, pero se modifique con una consulta general. Yo les decía, tuvimos que consultar a los aeronautas, tuvimos que consultar a los técnicos en hidráulica, tuvimos que consultar a las propias constructoras que pudieran hacer ese trabajo y lo pudieran hacer con la velocidad y el costo que estábamos buscando. Entonces esto a veces hace, en efecto, cambios del proyecto, pero para llevarlo a la realidad tenemos que a veces sentarnos todos otra vez, hacer team back y vamos de nuevo
a replantear algunas alternativas que habíamos previsto en el origen, pero que no llevamos a efecto al final porque no eran viables, y las que llevamos a efecto sí lo eran y sobre todo iban a mejorar muchísimo el funcionamiento del aeropuerto. Cuando nosotros llegamos a la dirección de aeropuertos en el año 2000, el aeropuerto se inundó 2 o 3 veces, pero brutalmente, ¿no? Todo el agua que caía del cerro del Peñón pues iba a dar al aeropuerto, y el drenaje del aeropuerto servía también a las colindancias, a las colonias adyacentes al aeropuerto. Tuvimos que rehacer también ese drenaje enfrente de en la T1 para poder avanzar en el proyecto de modificación de la T1. La demolición del edificio de oficinas también fue otro evento que se tuvo que hacer muy rápido, se hizo en 2 semanas, y lo hicimos así porque teníamos la presión que no habíamos considerado, porque no habíamos considerado destruirlo. Teníamos la idea de pasar la vialidad por abajo del edificio, que era un edificio que estaba sobre columnas, muy a la Le Corbusier de aquella época, en los años 50, y pasan por abajo, pero de plano no quedaban, no pasaban y no lográbamos lo que pretendíamos. En realidad esa vialidad se redujo, el ancho de esa vialidad, y se hizo muchísimo más fluida. Nadie me cree que la redujimos, pero sí la redujimos porque el edificio Terminal 1 lo crecimos hacia la vialidad. Entonces se creció, aún creciendo el edificio, la vialidad quedó bien, reduciéndose en su ancho, porque tenía el estorbo, no funcionaba porque tenía el estorbo del edificio transversal que originalmente se proyectó y se construyó. Entonces, esos son de los puntos, creo yo, importantes en cómo podemos en el camino también modificar para poder llegar a la realidad que es la obra y terminarla. Después volvimos nosotros a insistir en el siguiente, hicimos un vehículo triple agente, o sea que puede aventar polvo, puede aventar para sofocar, puede aventar espuma y puede aventar agua. Los triple agentes prácticamente desaparecieron ahora y nos dedicamos a hacer pintarrayas también. O sea, hicimos un pintarrayas para pintar las rayas de los aeropuertos, que puede ser manejado por una sola persona, y que puede ser instalado en cualquier vehículo. Y como eso, hubo un proyecto que mencioné yo aquí de una chica que hizo su tesis en la Ibero para modificar el ILS, el PAPI. El PAPI es un instrumento, era un instrumento que ya desapareció, que sirve para marcar si el avión viene bajando con la aproximación correcta en términos del ángulo. Entonces, ¿qué corrige el ángulo de aproximación del avión hacia la horizontal? Viene bajando y va a llegar a la pista, entonces se prende una lámpara, que era una lámpara alargada, que tenía 3 focos, y esos cambiaban de color según iba el avión hacia un lado, hacia otro, o si iba descendiendo demasiado rápido, hasta llegar al color verde. Cuando el aparatito se ponía al color verde, el piloto visualmente, era un instrumento visual, ya entraba, ¿no? El problema era que ese aparato, que estaba fijo en las cabeceras, con las pistas, con el tiempo y con el uso, se iban desnivelando. Entonces había que hacer constantemente, checar que estaba nivelado, que el ángulo era el correcto, etcétera. Y para esto iba un avión de la Secretaría de Comunicaciones, que era un avión verificador, tenía que aterrizar, tenía que hacer los vuelos con apoyo en tierra, para que el apoyo en tierra le dijera esa era la inclinación correcta. El apoyo en tierra consistía obviamente en gente que supiera sobre todo equipo para hacer levantamientos, o sea, equipo de este tipo, ¿no? Que pudiera checar la inclinación del avión y pudiera checar la inclinación del aparato. Esta chica se le ocurrió una cosa que lo mencioné yo, era una tontera, puso el aparato en una charola de aceite, lo puso a flotar. Entonces la charola de aceite lo que hacía, pues el avión golpeaba, se movía la tierra y el aparato se movía y volvía a su horizontalidad otra vez y su ángulo correcto, en automático.
Bueno, ese creo que hasta lo patentó. No pasó a mayores porque inmediatamente, poco tiempo después, unos años después, apareció otro que ahora se llama PAPI, que no sé las siglas que quieren decir, pero que ya es un sistema de iluminación también de aproximación visual, que nada más va en un lado de la pista, no en los dos lados de la pista, no a ambos lados, sino en un solo lado, el PAPI. Ya no seguimos en eso, pero el PAPI debe tener los mismos problemas que tenía el anterior, porque también es en base a luces y es en base a colores de las luces, ¿no? Hasta que da el verde puede acceder. Esto que parece muy sencillo es algo que, como el huevo de Juanelo, ¿no? Realmente esta chica le dio al clavo poniendo a flotar ese aparato. Bueno, como eso hay muchas anécdotas, hay muchos proyectos, pero sí tomamos en el año 76 integralmente todo el diseño de los aeropuertos. Eran en esa época 58 aeropuertos nacionales, nacionales e internacionales, había como 11 internacionales. Lo tomamos de todo, imagen, todo, absolutamente todo el proyecto completo, que correspondía no nada más a los proyectos de equipos, sino toda la imagen corporativa de ASA. Se cambió la imagen corporativa de todos los aeropuertos. O sea, todos los aeropuertos les cambiamos muebles, todos los aeropuertos les cambiamos señalización, todos los aeropuertos, los 58, les dimos una atención y los pusimos a caminar en forma más ordenada y correcta. Por ejemplo, el mobiliario del aeropuerto. El mobiliario del aeropuerto, cuando nosotros llegamos ahí, era un mobiliario de PM Steel, con sillas completas de plástico, que usaban los administradores para mover a la gente, es decir, para hacer filas, cambiaban el mueble y lo ponían ahí para impedir que la gente pasara. En realidad era un mueble versátil porque le servía de barrera o le servía de cualquier otra cosa menos de mueble. Les pusimos un mueble que no podían mover. Pues estaba apoyado en dos bases de concreto inamovibles. Tenías que llegar con un carrito y moverlos. Y entonces les dejábamos nosotros toda la distribución de muebles ya fija, de tal manera que si ellos querían cambiarlo, tendrían que echar mano de los técnicos y tendrían que echar mano también de un equipo para hacerlo. Pero sobre todo preguntarle a los técnicos cómo lo vamos a hacer, porque la gente no estaba entrenada en este tipo de cosas, ¿no? Y como eso, pues teníamos los ceniceros y teníamos los basureros y todo el equipo completo ahí estaba, de concreto. Era muy barato, además construirlo era barato. Y además duraron hasta ahora, todavía encuentran en los aeropuertos los diseños que hicimos hace 40 años, ¿no? 30 y tantos años. Ahí siguen. Esto también da tristeza, ¿no? Porque no, parece ser como que no pasó nada. Y bueno, pues así es, el país avanza, pero avanza muy lentamente en muchas cosas. La otra cuestión que atacamos fue toda la señalización. Y la señalización también la atacamos en conjunto. Una persona o un equipo o una fábrica doblaba la lámina, la cortaba y la doblaba. Otro equipo la pintaba. ¿Por qué? Porque teníamos un color que teníamos que estandarizarlo. Entonces el color se compraba masivamente y se pintaba por un equipo y el color se les daba a los que pintaban. Y luego finalmente las tipografías se imprimían por sistema de silkscreen, de serigrafía, que es un sistema muy primitivo, probablemente el más antiguo sistema que existe de impresión, pero que lo hacíamos localmente también con la gente de ASA, que los enseñamos a trabajar eso. Y por último, los muebles se construyeron en Ciudad Nezahualcóyotl, la principal de los muebles. Les dimos los moldes para que todos salieran igual. Los moldes el mueble estaba forjado en fibra de vidrio y en resina poliéster reforzada de fibra de vidrio, y el color también se los dimos. Y llegamos a los lugares donde los hacían y les decíamos, ¿cuántos puedes hacer, no? Ahora sí que puedes hacer los que quieras. Aquí está el molde, tú haces conforme a este molde y nosotros te compramos lo que hagas, ¿no? Y te vamos a adelantar el pago del primero para que tengas dinero para seguirle. Puro taller familiar. Los tubos se doblaban, los mandamos doblar con los cohetes que hacían escapes, que tenían las dobladoras, y se recogían igual, y luego se mandaban cromar ahí en la colonia de los doctores, que no lo puedo no creer, pero están las mejores cromadoras.
y ahí se cromaban todos los tubos, y así se hizo todo de tal manera que distribuíamos el trabajo en muchas pequeñas industrias o pequeñas y familiares industrias que estaban alrededor de eso, ¿no? Eso mismo lo aplicamos después en el último proyecto que me tocó dirigir, que es el de Mejores Escuelas, en el INIFED. Ahí, ¿qué hacíamos? Contratábamos empresas pequeñitas, con capitales de 500,000 pesos hasta 1,000,000. Las empresas no podían hacer una obra mayor de 1,000,000 salvo que se le aprobara expresamente. Y los proyectos se entregaban antes y las empresas eran locales. No contratábamos gente de Sonora para ir a Tamaulipas, ni de México DF para ir a todo el país. Todos eran locales. Los del DF, pues en el DF. Los de Morelos, en Morelos. Y así se hacían los concursos por insaculación. Sacábamos un papelito y el tipo ganaba. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que iba a costar tanto la reparación. Y ya podemos platicar después de eso, pero sí era una forma muy rápida de hacerlo. Llegamos a hacer en total cerca de 30,000 escuelas que reparamos en 2 años también, o sea, casi 3 años que se repararon. Ese proyecto no lo supervisó, más bien lo estudió y lo analizó la OCDE con especialistas de la OCDE. Tuvimos mucho apoyo de parte de ellos y también nosotros les dimos apoyo a ellos. Hay un documento que tengo en la exposición donde está el documento hecho con la OCDE en 2 idiomas, en inglés y en español. Lo hicimos que se voltea el libro y una vez es inglés y la otra vez español. Pero eso se hizo gracias a este proyecto. Me hice asesorar ahí en la OCDE de un viejo arquitecto, amigo mío, de 30 años, teníamos 30 años de no vernos, cuando descubro que el tipo estaba viviendo en Francia desde hacía 30 años y que se había dedicado y se había convertido en un especialista yo ya sabía, en la cuestión de escuelas, había sido asesor de la UNESCO durante 30 años. Entonces le hablé, estaba encantado el tipo y él nos apoyaba muchísimo con la gente de allá y con la gente que él mismo conoce aquí, con especialistas realmente de alto nivel. Él y un compañero de él que vive en México han asesorado más de 100 países en su tiempo de vida. Digo, no son, ya están cercanos a los 80, ¿no? Pero siguen todavía asesorando gente. Los lugares más inhóspitos han ido a asesorar en la cuestión de educación, pero sobre todo escuelas, ¿no? La parte escolar. Entonces, bueno, esto ya lo dejo aquí. La próxima sesión vamos a tocar el tema de diseño industrial más a fondo, con la participación de Grosso, que le pedí yo que me ayudara en este asunto, y además él con todo gusto lo va a hacer porque él me acompañó los últimos 8 años en NASA, y fue donde se hicieron ya cuestiones un poquito más sofisticadas como los vehículos, que los verán, se vieron aquí unas fotos de un vehículo ya que está certificado en Alemania, tiene una certificación internacional y puede producirse en México y venderse a cualquier parte del mundo. Eso es algo que yo no acabo de entender. Todo el equipo que se hace para aeropuertos se hace ex profeso, es decir, por pedido. ¿Cómo es posible que en México no surja un industrial que ponga un negocio de esos y se ponga a agarrar pedidos de todos los países que no tienen el dinero para comprar un equipo norteamericano, un equipo ruso o un equipo francés, que son muy sofisticados? Entonces, yo pienso que ahí está una fuente de trabajo y de construcción de industria pequeña, pero que puede hacer grandes cosas. Creo que se hicieron, si no mal recuerdo, 20 vehículos, o los vehículos suficientes para cubrir toda la demanda de ASA, que en ese momento teníamos 27 aeropuertos. Pero fuera de eso, ya no continuó, a pesar de que tiene todos los apoyos internacionales, es decir, que está certificado internacionalmente como un vehículo de tales características que sirve para tales aeropuertos. Y eso creo que es importante. Todo lo demás se compra, todo el equipo de aeropuertos se compra en el extranjero y se compra por pedido. Uno hace el pedido y 6 meses después le llevan el vehículo, o uno hace el pedido para un BASI y llega después, o para un PAPI,
igual, ¿no? No se fabrica nada en México. Eso es lo que también es increíble. Creo que con el inicio de Bombardier con su fábrica y universidad en Querétaro, que fue uno de los aeropuertos que construimos para la red aeroportuaria del centro del país, que ya está la fábrica ahí, está la Universidad Bombardier ahí, y están formando gente en aeronáutica y en diseño de aviones y todo, va a cambiar un poco la situación, creo yo. Bombardier es una empresa canadiense que cubre prácticamente pues, todos los métodos de movimiento terrestre, aéreo, marino, todo, ¿no? Y es una gran empresa canadiense. Están ahí ellos trabajando bien con la gente de Querétaro, con gente, la mayoría son mexicanos los que están ahí, y es interesante saber que están y que están haciéndolo bien y que está exportándose todo lo que producen, ¿no? Producen motores y producen partes de aviones, ¿no? Pero motores jet ya están produciéndolos para ciertos vehículos, ciertos aviones, no es completo. Estamos todavía muy lejos de los brasileños, pero creo que México tiene todavía hay un nicho que puede cubrir en el área aeronáutica. Los dejo y empezamos con las preguntas, perdón. Sí, perdón, arquitecto. Si no se animan a hacer preguntas, ¿sí hay alguien? Les contaré otra experiencia. No para que se asusten. Digo, no es para asustarlos. O la idea no es que se asusten. Cuando llegamos al INIFED, ustedes recordarán que se hizo una alberca y se inauguró chueca. O sea, el primer día apareció en los periódicos que la alberca no estaba horizontal. O sea, el canal de nado tenía 10 centímetros de diferencia. Eso hacía, y como chiste decían que era para que los nadadores fueran más rápido, de un lado al otro. Sin embargo, la Contraloría propia del INIFED forzosamente nos quería echar la culpa. O sea, quería que fuéramos los responsables de la alberca chueca. Porque cuando un funcionario entra a una dependencia, si el otro funcionario deja un papel escrito y dice, está la alberca chueca, el que llegó pues ya se torció porque tiene que arreglar la alberca chueca. En este caso, la construyó ICA. ICA ya habían pasado el tiempo de ley para que él la pudiera o debiera corregir. Eso se debió haber hecho correctamente en el tiempo que duraba la fianza de garantía, que es 1 año. Si se lo hubieran exigido, hubiera tenido que corregirla, pero todos se hicieron los que sí sabían, pero no la querían corregir, no la corrigieron, y finalmente, para su conocimiento, la alberca sigue chueca. Porque los de CONADE, que tuvimos varias entrevistas con el arquitecto, el director de CONADE y demás, pues los de CONADE dijeron, no, pues ya déjala así, al fin y al cabo no es para competencias. La verdadera historia es que cuando estaban colando la fosa de clavados, quitaron una taguía y se venció la fosa y eso jaló a la otra alberca, a la alberca de nado. Y nadie dijo nada, ese era el momento de haberla corregido. Pero como aquí hay que construir para ayer, pues la dejaron así. Y todo el mundo como que le echó tierrita, como cuando barremos en la casa y le echamos abajo de la alfombra, pues así quedó el asunto. Ojalá y no les pase, y ¿saben qué tienen que hacer? Firmar. A mí me decían el firmitas, pero finalmente, gracias a eso, de los 25 pliegos de responsabilidad que me levantaron, en todos he triunfado, nadie me ha podido echar la culpa, porque todo está perfectamente firmado y justificado. Se los recomiendo. Pues por mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Si alguien se queda con una pregunta, guárdela para la próxima sesión. No. Vas. Mi única pregunta, arquitecto, hablando de la remodelación de escuelas que comentó hace rato, todas se hicieron con como piloto que había creado, bueno, que propuso como con diseño participatorio en la escuela que nos mostró
como dos cátedras pasadas. Es que no me acuerdo en qué lugar estaba, pero nos mostró también es que había una escuela que hubo un diseño para Miguel Alemán. La Miguel Alemán. Sí. Y bueno, mi pregunta era si todas las escuelas que después No, intervinieron. la Miguel Alemán entró dentro del programa de mejores escuelas, pero la Miguel Alemán, para poder hacer más y arreglarla, porque era una escuela bastante más grande, nosotros arreglábamos escuelas primarias, pequeñas, rurales la mayoría, y esta que era citadina, para poder hacer más, conseguimos, la verdad, donativos. O sea, varias gentes donaron, entre ellos, les decía yo, el baño, los baños, los arregló totalmente por cuenta de él, este hombre que es el dueño de Alfer, Alfonso, Alberto, no Alberto, ahorita se llama Alfonso Hernández. Alfonso Hernández, que estuvo aquí en la primera sesión, ¿no? Segunda sesión. Entonces, él regaló eso, pero hubo otros regalos. Hubo gente que regaló la pintura, gente que puso, por ejemplo, unos de personas de Sonora que trajeron un material plástico irrompible, nos pusieron los vidrios, no vidrios porque es plástico, en la parte de abajo, ¿no? Porque era una zona bastante difícil y no queríamos ponerle rejas, y eso le puedes dar con un bate y no lo rompes, ¿no? Pero es muy caro. Entonces ellos pusieron muestras ahí que evidentemente les sirven a ellos de publicidad, pero eso se logró por eso. Y la otra es que decidimos hacer un experimento, ¿no? Un experimento que creo que es válido y que puede eventualmente repetirse. El asunto es que no le echemos tierra, que alguien lo retome. Ahí intervinieron diseñadores industriales, diseñadores gráficos de la escuela de diseño de aquí. Dos de ellos trabajaron en toda la parte gráfica y creo que eso se puede retomar. O sea, ahí está la idea, ahí está. Las ideas, dicen los gringos, valen 5 centavos si no las llevas a efecto. No valen nada, ¿no? Entonces, por eso nosotros la llevamos, la probamos, vimos que funcionaba. Tenemos unos videos, a lo mejor podremos mostrarlos la próxima vez, ¿no? Poder mostrar cómo quedó esto, porque no los hemos mostrado y creo que valdría la pena. Entonces, yo les prometo la próxima mostrarlos, pero sobre eso pueden ustedes dar pasos gigantescos y proponer cosas muchísimo más avanzadas, ¿me explico? O sea, el chiste de esto es despertar la imaginación en ustedes y que ustedes vayan más allá, mucho más allá, para que superen a los maestros, ¿no? La verdad. La próxima sesión va a estar Grosso y Mauricio Trápaga. No sé si está Mauricio por aquí, pero va a estar con nosotros. Van a hablar obviamente de cuestiones diferentes, pero fundamentalmente vamos a tratar más a profundidad el tema de diseño industrial. Para aquellos que tengan amigos diseñadores industriales están invitados. Pero la verdad es que sí creo que era un área que vale la pena que se trate y a petición de algunos de mis amigos diseñadores industriales lo vamos a hacer, vamos a entrar más en profundidad en cómo, ¿no? Que ya Celia me había propuesto eso desde el inicio, pero yo no tenía mucho la idea de que participaran más los diseñadores industriales, porque pues tengo 2 banderas y la verdad 2 cachuchas, y la verdad esta era más dedicada a la arquitectura, ¿no? Que son muy similares, ¿no? Nosotros el espacio, diría el maestro Villagrán, los diseñadores industriales trabajan con un espacio que contiene ¿no? Y los diseñadores y los arquitectos con un espacio de ambos, ¿no? Que contiene y que además es contenido, ¿no? Pero bueno, creo que lo vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Ya? A dormir. Nos vemos.